Bueno, hoy vamos a hablar sobre los principios activos, o sea, protocolos desde las sustancias activas funcionales, ¿sí? Química cosmética. Y primero vamos a ver lo que es la definición, ¿sí? Sustancia activa funcional, que se pone como SAF, ¿sí? O sea, los principios activos de los cosméticos son los ingredientes responsables de realizar la función a lo que está destinado, ¿sí? El cosmético. Y obviamente, o sea, para aclararlo también, o sea, son sustancias presentes en las plantas, en el material orgánico, animal o inorgánico, responsables de las acciones de los cosméticos, ¿sí? A veces el principio activo es una sustancia bien definida, como por ejemplo hidroquinona, o el ácido glicólico, o la vitamina E, y otras veces se trata de una combinación de sustancias, ejemplo, aceites esenciales, extractos, castaño de India, ¿sí? Muchas veces vamos a decir que los efectos del cosmético dependen del sinergismo, la combinación que hay entre distintos activos y no por ahí de uno solo, ¿sí? Pueden tener obviamente diferentes orígenes, ¿sí? Origen vegetal, origen animal, origen sintético, ¿sí? Origen mineral. Por ejemplo, lo que es del reino vegetal, o sea, ofrece infinidad de productos, se utilizan, vamos a decir, distintas partes, como flores, tallos, hojas, raíces, frutos, obviamente que aportan variadas propiedades cosméticas, como son, por ejemplo, para la hidratación, para la emoliencia, la descongestión, la antisepsia, ¿sí? Antisepsia, perdón, el color, perfume, ¿sí? Algunos vegetales pueden, vamos a decir, tener principios tóxicos irritantes y por eso no todos pueden ser utilizados en los cosméticos. Tenemos lo que es de origen mineral, ¿sí? Usamos, por ejemplo, óxidos, arcillas, talcos, cuarzos, ¿sí? Tenemos dentro de lo que es origen vegetal, bueno, ya tanto no se usa, ¿sí? Todo lo que es del reino animal, que por ejemplo se usaba mucho lo que son las proteínas, que, bueno, eran muy empleadas, hoy es todo sintético, ¿sí? Eran muy empleadas, la mayoría de ellas no se utilizaba, vamos a decir, lo que es la proteína entera, ya que obviamente no son solubles en los medios habituales de los cosméticos. Se usan los hidrolizados, perdón, que son los productos de la ruptura de las cadenas proteicas en polipéptidos y aminoácidos, por ejemplo, lo que es la placenta, la lactoalbúmina, la caseína, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, también de origen animal lo que es el colágeno, que es la proteína más usada en los cosméticos, forma parte, vamos a decir, constitutiva de la dermis, se puede utilizar, vamos a decir, el hidrolizado y también las fibras de colágeno soluble, que obviamente son las cadenas proteicas enteras sin entrecruzar. Esos más o menos son los que, vamos a decir, de origen animal y que antes se usaban de origen animal, y hoy todos son sintéticos. Origen sintético es lo que se hace en laboratorio, ¿sí? Igual la definición de principio activo también, vamos a decir, que es la que determina, ¿sí? Vamos a decir, la función para el cual el cosmético está diseñado, ¿sí? Y hay que tener en cuenta también dentro de lo que son las sustancias activas funcionales los vehículos, ¿sí? Que el vehículo es el que debe aportar también propiedades similares y no inferir con la acción del principio activo, ¿sí? El vehículo es donde va insertado en una fórmula, por ejemplo, los distintos principios activos. Y obviamente, bueno, los principios activos pueden ser, como ya les dije, naturales, semisintéticos o de síntesis orgánica, ¿sí? Los productos, obviamente, naturales pertenecientes a los reinos vegetal, animal y mineral son utilizados desde los comienzos, desde la historia de la cosmética, y muchos de ellos continúan utilizándose en la actualidad, excepto que los de origen animal, obviamente, ya han sido reemplazados por los sintéticos. Sustancias activas funcionales, o sea, por su origen los podemos clasificar en, ¿sí? O sea, por su origen lo podemos clasificar en acción, o sea, por su origen en superficial o acción física, química, ¿sí? Y obviamente por la profunda, por la acción biológica y fisiológica. O sea, lo que es acción superficial física y química, por ejemplo, son los maquillajes, productos de higiene, afinadores córneos, ¿sí? Que el contacto obviamente es la absorción, se me queda acá, en lo que es la epidermis, ¿sí? De acción profunda, ¿sí? O sea, de acción biológica, fisiológica, tenemos por ejemplo lo que son los exfoliantes, despigmentantes, descongestivos, anti-age, cuya penetración es vía, obviamente, transanexial y permeación, o sea,
transanexial me pasa a través de los anexos, folículos sebáceos y pilosos, y obviamente por permeación cuando yo trabajo la piel para hacerla más permeable, o sea, no se me queda en la epidermis, sino que obviamente llega hasta la membrana basal, ¿sí? De la dermis. ¿Qué más tenemos? Absorción justamente es la diferencia, por eso les puse los dibujitos. Absorción es cuando queda, vamos a decir, el producto o el cosmético en la epidermis, o sea, no pasa, trabaja en lo que es la epidermis, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un peeling suave, o como les puse ahí, higienizantes, y absorción con B, es cuando penetra, ¿sí? El producto, o sea, los distintos principios activos en sus vehículos, cuando ya entra, penetra, pasa la epidermis y llega hasta lo que es la dermis basal, ¿sí? Clasificación según sus efectos, vamos a decir, cosméticos, o sea, los principios activos, o sea, cómo se clasifican, o sea, cuáles son los efectos que pueden, vamos a decir, repercutir en la piel y que obviamente nosotros como cosmiatras tenemos que saber. Tenemos que saber no solamente las propiedades de todos los principios activos, tenemos que tener idea de vehículos, tenemos que tener idea de pH, tenemos que tener idea de qué activos son, vamos a decir, mejores para los distintos biotipos cutáneos, según la corrección que yo quiera hacer, qué producto es el que tengo que usar, ¿sí? Entonces tenemos dentro de los principios activos, tenemos lo que son los antiflogísticos, ¿sí? Que son los que corrigen procesos inflamatorios de la piel. Dentro de los antiflogísticos tenemos los que son los astringentes, ¿sí? Que son los que producen una vasoconstricción local, una reducción del exudado inflamatorio y de la secreción sebácea. Por ejemplo, tenemos los taninos, la bentonita, el caolín, el ácido láctico, el extracto de manzanilla, ¿sí? Tenemos también los que son los emolientes, que tienen un efecto suavizante y aportan lípidos al manto justamente hidrolipídico, ácido, corrigiendo, ¿sí? Lo que es la hidratación de la piel. Tenemos los demulcentes, que forman un manto que se adhiere a la piel y mucosas, hidratando y protegiendo, reblandeciendo, mejorando la flexibilidad y la microcirculación, por ejemplo, lo que es el aloe vera, ¿sí? Dentro de la clasificación de los efectos también tenemos lo que son los antisépticos tópicos, que poseen una acción germicida, que destruyen o inhiben el desarrollo de los gérmenes que afectan la piel y mucosas, ¿sí? Por ejemplo, hongos, bacterias o virus, con el consiguiente efecto antiinflamatorio, ¿sí? Por ejemplo, estos están presentes en los que son los aceites esenciales de romero, tomillo, lavanda, limón, en los ajás, por ejemplo, el ácido cítrico y láctico especialmente, en el zinc, árnica, jengibre. Tenemos los queratoplásticos, que favorecen la regeneración de la capa córnea, aumentando su espesor, por ejemplo, lo que es la vitamina F, que está presente en los omegas 3 y 6, que son ácidos grasos que ayudan obviamente a restaurar el manto hidrolipídico. Tenemos lo que es los queratolíticos, asociado a peeling, facilitan la eliminación de la capa córnea, reduciendo su espesor y acelerando lo que es la descamación. Por ejemplo, los ajás, el TCA, hay varios. Tenemos los cicatrizantes y reepiteliales, que son los que favorecen justamente lo que es, valga la redundancia, la reepitelización de la epidermis, facilitando lo que es, vamos a decir, la cicatrización. Por ejemplo, están contenidos en lo que es la echinacea, la caléndula, rosa mosqueta, centella asiática, jalea real, vitaminas A y F, ¿qué más? Silicio orgánico, entre otros. Otros efectos, por ejemplo, sobre la melanogénesis, acá les puse, sobre la melanogénesis, inhiben a las dos enzimas principales de la melanogénesis, que son la tirosinasa y la dopoaxidasa, impidiendo además la formación de lo que es la melanina, ¿sí? Ejemplos tenemos, por ejemplo, el extracto de pomelo, mora blanca, uva ursi, ácido cógico, ácido fítico, hidroquinona, vitaminas C y E, por ejemplo. Sobre la microcirculación, por ejemplo, tenemos activos como son el jamamelis, manzanilla, sauco, ruscus, caléndula, aguacate, ginkgo biloba, ¿sí? Tenemos los que trabajan sobre lo que es el manto hidrolipídico, ¿sí? Cuyos componentes más destacados
son los ácidos grasos y ácido láctico. Los principios activos que aportan ácidos grasos son, por ejemplo, el aceite de almendra dulce, de aguacate, la rosa mosqueta. Los que actúan sobre la secreción sebácea, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el zinc, el oligoelemento que vamos a decir, inhibe la 5-alfa reductasa, que enzima necesaria para la transformación de testosterona en dehidrotestosterona, que es la hormona encargada de iniciar la síntesis del sebo en la glándula, en cada glándula, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que es la manzanilla, ácidos cítricos, ¿sí? Que disminuyen lo que es la secreción sebácea. Después tenemos, a ver si sigue, sobre la hidratación, tenemos colágeno, elastina, ácido láctico, ácido hialurónico, miel, jalea real, entre otros, ¿sí? Tenemos sobre los radicales libres, vitamina C y E, beta-caroteno, ginkgo biloba, romero, rufus, aceite de almendras. Sobre los adipocitos, por ejemplo, tenemos fucus, base santina, cafeína, carnitina, pelopsina, o sea que tienen acción lipolítica, ¿sí? El nivel de penetración de los activos, ¿sí? Tenemos de forma natural tópica, o sea, yo me pongo, ¿sí? La crema y obviamente, o sea, cuando yo me coloco el producto es de forma tópica, ¿sí? Los efectos que pueden producir en los efectos, o sea, cuando el producto entra en lo que es la epidermis, es de liberación, penetración y difusión. ¿Qué quiere decir? Que los activos, según en el vehículo que estén, crema, suero, blend, lociones, ¿sí? Lo primero que hace es penetrar la piel, liberan los activos penetran, ¿sí? Vamos a decir, pasan la epidermis, la dermis, y después se difunden en las distintas capas, llegando hasta lo que es la dermis basal, ¿sí? Las vías de penetración, primeramente, es atravesando la capa córnea, o sea, vía transepidérmica, ¿sí? O sea, pasa la capa córnea, que puede ser intracelular, cuando, vamos a decir, me rompe la célula o pasan los activos a través de la célula, o intercelular, cuando pasan entre los espacios que hay entre las células, ¿sí? Otra forma de penetración, hablamos de la vía transdérmica, cuando me pasa lo que es la epidermis, y evitando la capa córnea, que vendría a ser penetración transapendicular, cuando se hace a través de los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, ¿sí? O sea, son todos aquellos productos que son liposolubles, o sea, se disuelven en grasa. Entonces tenemos esas dos vías de penetración, acá les puse. Vía sudorípara, o sea, me va a la glándula sebácea, a la glándula sudorípara, de la sudorípara me pasa a la sebácea. Tenemos lo que es penetración vía transcelular, o sea, me atraviesa la célula. Intercelular, cuando me atraviesa, o sea, los espacios, va pasando entre los espacios de las células, ¿sí? Entonces, fíjense que pasan lo que es la epidermis o el estrato córneo, acuérdense que la epidermis tiene 5 capas, y después llega hasta lo que es la dermis, ¿no? Entonces tenemos vía transepidérmica, o sea, cuando me pasa lo que es la epidermis, llega a las distintas capas, a nivel transcelular, atraviesa la célula, intercelular entre las células, y vía transapendicular, cuando obviamente penetra por los folículos sebáceos y pilosos, ¿sí? O sea, sobre las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas, y de ahí obviamente va trabajando, o sea, no pasa a través de la piel, sino que utiliza justamente lo que son, o sea, los folículos sebáceos y pilosos, ¿sí? O sudoríparos. Entonces tenemos esas vías de penetración de los activos. Los factores que pueden modificar justamente la penetración de los activos. Los factores biológicos. Primero, el individuo. O sea, cómo se presenta el individuo. O sea, yo tengo que hacer una anamnesis correcta justamente, ¿sí? Para saber cómo llega la piel de esa persona a mi gabinete, ¿sí? Obviamente es una persona sana, si es una persona, vamos a decir, emocionalmente, vamos a decir, que esté bien, porque todo hoy influye, porque acuérdense que el individuo hoy, nosotros lo tomamos como, para hacer un tratamiento, un protocolo, como, vamos a decir, un individuo interdisciplinario, ¿sí? O sea, es completo. Entonces no solamente yo voy a ver piel, sino voy a ver emociones, voy a ver lo que siente, cómo está, cómo vive, si está enfermo, si está sano, si
vive, vamos a decir, en un entorno familiar sano o no. O sea, ¿por qué? Porque las emociones influyen en, vamos a decir, lo que es no solamente órganos, sino también lo que es la piel. También tengo que ver la zona de aplicación, o sea, dónde voy a aplicar el producto, cómo está la piel, cómo está hidratado el estrato córneo. Esos son los factores biológicos, ¿no? O sea, cómo me llega el individuo, o sea, cuando yo hago la anamnesis, saber cómo me llega esa piel de esa persona, ¿sí? Las correcciones que hay que hacer, si tengo que hacer una preparación, vamos a decir, más exhaustiva de la piel para poder hacer los protocolos de corrección por lo cual viene la persona, ¿sí? Tengo que ver justamente cómo está de hidratación la piel, si está hidratada, deshidratada, qué lesiones elementales tiene. Esas lesiones elementales son, vamos a decir, vía emocional, porque la persona está muy alterada, estresada, o producto de alguna enfermedad, o producto de algún remedio, ¿sí? Y después los factores físico-químicos que ya tienen que ver con lo que nosotros, los productos que nosotros usamos. Acuérdense que nosotros usamos cosmecéuticos o neurocosmecéuticos. Estamos en el término medio entre un cosmético y lo que es un medicamento, ¿sí? Los factores físico-químicos, ¿por qué muchas veces, vamos a decir, los protocolos, en el caso que estamos hablando de factores que modifican la penetración, o sea, ¿por qué muchas veces un protocolo me falla en lo que es el producto que yo quiero usar para una determinada corrección? ¿Por qué muchas veces me falla o se modifica o el resultado no es el que yo espero? ¿Sí? Porque muchas veces yo elijo mal el producto, o sea, la concentración. Por ejemplo, si voy a hacer un peeling, o sea, elijo mal la concentración y yo quiero tener una descamación y no tengo una descamación. La solubilidad, o sea, ¿dónde es soluble? Si es soluble en agua, si es soluble en grasa, según la corrección, según el biotipo cutáneo, según el fototipo cutáneo, es obviamente el producto que voy a elegir. La concentración que voy a usar, tengo que tener el pH del producto, o sea, tengo que tener en cuenta eso, el pH del producto, para saber si me va a servir para el fin que yo quiero, si quiero exfoliar, o si quiero, vamos a decir, producir una renovación celular, y obviamente también, o sea, es importante el peso molecular, o sea, tengo que saber, por ejemplo, si voy a hacer peeling, qué tipo de molécula hay, o sea, el ácido glicólico es molécula chica, a nivel de penetración es mucho más rápida, ¿sí? Es mucho más rápida. Si uso un mandélico, ¿sí? Ya sea el 20-30%, cualquiera de los dos, para tomar ese ejemplo, yo sé que el mandélico tiene molécula grande, me va a trabajar a nivel superficial, porque la molécula es grande. Sí, o sea, me va a trabajar de forma epidérmica, me va a producir una descamación de forma epidérmica, ¿sí? Pero, o sea, me va a trabajar más sobre lo que es la epidermis. El glicólico no, la molécula es chica, entonces obviamente me va a pasar la epidermis a las distintas capas. Por eso yo tengo que tener en cuenta y saber qué pH tienen los productos, cómo comprarlos, qué porcentaje, y obviamente en qué biotipo y fototipo cutáneo los puedo usar, ¿sí? No es lo mismo usar, vamos a decir, peelings y productos para un cutis graso que para un cutis seco, no es lo mismo. Sí, por eso yo tengo que tener idea y tengo que estar formada en qué son los activos, biotipos cutáneos, capas de la piel, tengo que tener idea de pH, tengo que tener idea de porcentajes, tengo que tener idea de vehículos, ¿sí? Que todo esto me hace la química cosmética para cuando yo lea el INSI de un producto, yo ya sabiendo, vamos a decir, lo que es pH, sabiendo lo que es concentración, sabiendo lo que es peso molecular, yo leyendo el INSI, yo ya puedo deducir para qué biotipo y corrección cutánea lo puedo usar a ese producto, ¿sí? Después, o sea, el tema, o sea, de que por qué muchas veces pueden fallar los protocolos, ¿sí? O sea, muchas veces los protocolos pueden fallar cuando yo no hago una correcta anamnesis, pueden fallar, por ejemplo, cuando yo hago una mala elección, ¿sí? De los productos. Por eso yo tengo que tener idea, o sea, por ejemplo, de lo que es los activos. Tengo que tener idea de activos, propiedades, o sea, cuáles son las propiedades de cada uno, ¿sí? ¿Qué, vamos a decir, activos son recomendados, por ejemplo, para los distintos biotipos cutáneos? ¿Sí? Porque sabemos, por ejemplo, que hay principios activos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es animal, ADN, ARN, ¿sí?
Nosotros sabemos que en la célula los ácidos nucleicos transmiten la información genética y sintetizan las proteínas. Entonces en cosmética utilizamos justamente, vamos a decir, los hidrolizados por sus propiedades hidratantes y protectoras de la piel. O sea, yo tengo que tener en cuenta, o sea, si voy a usar un activo, vamos a decir, sintético, ¿sí?, de origen animal, listo, ¿para qué me sirve el colágeno? ¿Para qué me sirve un producto que me dice ADN, ARN, ¿sí? ¿Para qué me sirve, por ejemplo, vamos a decir, un producto que tenga, vamos a decir, como activo físico, perdón, como activo, principio activo, por ejemplo, la jalea real? O sea, yo tengo que tener idea de lo que son las propiedades, ¿sí?, de cada activo. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de activos faciales, ¿sí?, nosotros, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que para tratar la corrección de acné, sí, que sabemos que se trata de una inflamación localizada en las glándulas sebáceas que conforman la unidad polisebácea de los folículos sebáceos, obviamente que están presentes en la piel de la cara y el tercio superior, sí, vamos a decir, del tórax. Entonces, obviamente, o sea, yo tengo que saber qué productos usar, por ejemplo, para acné, ¿sí? Por ejemplo, tengo el tea tree oil, el peróxido de benzoilo, el ácido acelaico, el azufre, el ácido salicílico, ¿sí? O sea, tengo que tener en cuenta, o sea, o saber, ¿sí?, qué principios activos puedo usar justamente para tratar, vamos a decir, acné. Si yo, por ejemplo, tuviera rosácea, que es una enfermedad que se estima afecta a más de 45 millones de personas en todo el mundo, ¿sí?, afecta a personas de piel blanca, generalmente a personas de ascendencia, vamos a decir, europea, que vamos a decir, comienza como un eritema, o sea, un enrojecimiento en la parte central de la cara, o en las mejillas, en la nariz, o en la frente, e infrecuentemente puede afectar el cuero cabelludo, vamos a decir, y el pecho, que obviamente, o sea, muchas veces se la suele confundir a la rosácea con un acné vulgaris, ¿sí?, o una dermatitis seborreica, ¿no? Y hay distintas, obviamente, clasificaciones de rosácea, así que después se las puede ver más adelante. ¿Cuáles son los principios más utilizados viendo todo lo que es los activos que nosotros estamos viendo hoy justamente, lo que son los activos funcionales o los más usados en cosmetología? En rosácea podemos usar lo que es la avena, así que la avena limpia, humecta, alivia la irritación, calma la picación y actúa como un antiinflamatorio, ¿sí? Tenemos la manzanilla también, que son las propiedades, o sea, que las propiedades medicinales de la misma se conocen desde la antigüedad, ¿sí? Y obviamente es reconocida por propiedades calmantes, relajantes, antiinflamatorias, ¿sí? Y obviamente como se la usa también como para, por la propiedad de prevenir justamente infecciones. Tenemos malva, que hoy se está usando muchísimo, ¿sí?, que obviamente es un extracto que se obtiene de las flores y hojas frescas de la planta que se llama malva, perdón por maceración, ¿sí? Y tiene obviamente efectos calmantes, antiinflamatorios, suavizantes, curativos. Tenemos la alantoína también, que obviamente, o sea, vamos a decir, o sea, lo que tiene, o sea, lo más importante justamente es, tiene una acción queratolítica, ¿sí?, que obviamente hace que la piel quede también intacta, quede suave, terse suave, ¿sí? O sea, produce una pequeña descamación que justamente cuando es rosácea no hay problema de usar, vamos a decir, productos con activos que tengan alantoína. Otro producto muy usado en rosácea es la caléndula, ¿sí?, que el aceite esencial es responsable, vamos a decir, de su acción antiséptica, parasiticida, junto a la presencia de alcoholes y lactonas, vamos a decir, terpénicas, le confiere una acción antibiótica y fungicida, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, activos, los más utilizados también para envejecimiento y fotoenvejecimiento, los AHAs, ¿sí? O sea, los alfa-hidroxiácidos o ácidos frutales. Tenemos también, para lo que es envejecimiento y fotoenvejecimiento, los beta-hidroxiácidos, los polihidroxiácidos, que eso se ve mucho en peeling, ¿sí? Sabemos que la actividad cosmética obviamente varía de acuerdo a su concentración, ¿sí?
hasta un 2%, vamos a decir, actúan como hidratantes, de un 2 a un 5% como exfoliantes, por encima de un 5% como queratolíticos y despigmentantes. Eso es, vamos a decir, la regla básica. Nosotros como cosmiatras podemos usar hasta el 30% en un pH 2.5. Si yo uso un pH más alto, 4 o 5, y uso, vamos a decir, un porcentaje más bajo, o sea, no estoy, vamos a decir, descamando, sino estoy haciendo, vamos a decir, la función de hidratación, humectación o de renovación celular, que eso también yo lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? En lo que es, vamos a decir, productos cuando yo quiera hacer peeling. Tenemos también un activo muy usado hoy en día, en envejecimiento y fotoenvejecimiento, que es el caviar, ¿sí? Que es un oligoelemento con proteínas y aminoácidos al 30%, ¿sí? Es antiinflamatorio, tensor, regulador de las fibras de colágeno y elastina, ¿sí? Tenemos el DMAE, ¿sí? Que obviamente, o sea, es la sigla para lo que es el dimetilaminoetanol, ¿sí? Que es un compuesto muy similar a lo que es la acetiltoína, que obviamente lo que da es un aumento de la elasticidad, aumento de tonificación y firmeza de la piel, ¿sí? O sea, trabaja mucho sobre lo que son las arrugas. Tenemos el argireline, ¿sí? Que también, o sea, trabaja, es un hexapéptido, ¿sí? Que reduce la profundidad de las arrugas, perdón, DMAE es tensor, argireline trabaja sobre las arrugas, específico sobre las arrugas, vamos a decir, es un hexapéptido y que obviamente trabaja como una especie de relleno, ¿sí? O sea, va como rellenando la arruga, pero a la vez va hidratando y humectando porque es un hexapéptido. Otros activos tenemos, por ejemplo, el ácido hialurónico, ¿sí? Que sabemos que es una molécula esencial que nuestro organismo sintetiza en cantidades elevadas durante edades tempranas, y esta síntesis obviamente a medida que va creciendo va disminuyendo, pero hoy por hoy el ácido hialurónico se usa en sus diferentes fórmulas, reticulado, no reticulado, combinados con otros activos que lo pueden reticular o no, ¿sí? Bueno, tenemos después otros activos como el colágeno, la elastina, la vitamina C. Tenemos otro activo que es muy usado, que es la furfuriladenina, ¿sí? Que es un factor natural de crecimiento vegetal que retarda el proceso de envejecimiento, por ejemplo, de las plantas, y este principio activo se encuentra en altas concentraciones, por ejemplo, en los extractos de brotes de soja, ¿sí? Vamos a decir, es hoy por hoy no solamente de un efecto tensor, hidratante y humectante, sino también, obviamente, trabaja mucho sobre lo que es el foto y el cronoenvejecimiento, o sea, todo lo que tenga que ver, vamos a decir, con manchas. Vitamina C, bueno, es el antioxidante natural utilizado para prevenir y tratar, obviamente, el fotoenvejecimiento cutáneo. Sí, sabemos que está, vamos a decir, en la mayoría de los productos, porque justamente más allá de trabajar las manchitas, o sea, hidrata, humecta, da luminosidad, o sea, tiene muchas propiedades lo que es la vitamina C, tiene propiedades, por ejemplo, antiinflamatorias, ¿sí? Por eso, vamos a decir, en dermatología es usada en diferentes dermatosis inflamatorias como el acné, ¿sí? Donde se usa, vamos a decir, junto con las exfoliaciones con ácido glicólico, también mejora las arruguitas finas, o sea, las arrugas profundas también, todo lo que es tensor, todo lo que es hiperpigmentación, ¿sí? Por ejemplo, también en activos, que estamos hablando justamente también de activos, tenemos, por ejemplo, activos que se utilizan para las hipercromías o las hipocromías, ¿sí? Las hipercromías es, por ejemplo, cuando se me mancha la piel. Tengo el ácido fítico, el glicólico, el glucógico, la hidroquinona, el té verde, ¿sí? Tenemos ahora también un producto muy bueno que se llama Melawhite, también que reduce la pigmentación de la piel debido a que inhibe la actividad de lo que es la tirosinasa, ¿sí? Y en productos corporales tenemos, por ejemplo, productos para lo que es celulitis, ¿sí? Para todo lo que tenga que ver con celulitis. Tenemos lo que es la bencilpirolina, ginkgo biloba, centella asiática, yerba mate, cafeína, extracto de hierba, ¿sí? Castaño de India. Para la flacidez tenemos lo que es placenta, algoterapia,
cola de caballo, jamameli, ¿sí? Colágeno, elastina, algicium. Hay un montón de activos, ¿sí? Que se utilizan justamente para mejorar todo lo que es las distintas clases de celulitis, que obviamente son reafirmantes, dan, o sea, proporcionan lo que es la elasticidad, ¿sí? Activa lo que es la síntesis de colágeno y activa lo que son la lipólisis. Activos para lo que es grasa localizada, los más usados ahora tenemos los que son la ampelopsina, ¿sí? Que esta sustancia actúa directamente sobre las 3 causas que provocan la instalación de grasa en el cuerpo, ¿sí? La ampelopsina disminuye lo que es la adipogénesis, ¿sí? O sea, participa activamente en lo que es la diferenciación y maduración de los adipocitos, lo cual significa que impide que se formen nuevos depósitos de grasa. La ampelopsina disminuye lo que es la lipogénesis, que actúa, vamos a decir, directamente inhibiendo 3 proteínas que justamente son cruciales en la captación de triglicéridos y que ayuda a distribuirlos. Estimula lo que es la lipólisis, que gracias a una combinación de las dos acciones anteriores, o sea, la adipogénesis y la lipogénesis, ¿sí? La ampelopsina es capaz de potenciar lo que es la quema de grasas. Después tenemos lo que es la carnitina, ¿sí? Que consiste en producir una oxidación de los ácidos grasos, lo cual obviamente es necesario para la utilización adecuada como fuente de energía. Otro activo muy usado es la fosfatidilcolina, que es un extracto derivado de lo que es la lecitina de soja, y este producto forma parte estructural de las membranas celulares de nuestro cuerpo y por lo tanto, al ser aplicado en el organismo, no produce reacciones alérgicas, ni mucho menos, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, activos para estrías, por ejemplo, tenemos la rosa mosqueta, ¿sí? Tenemos, bueno, que regenera la piel, mejora la hidratación, refuerza y multiplica la barrera de las ceramidas en el interior de la epidermis. El ácido retinoico, que actúa como una hormona, vamos a decir, típica, ¿sí? Se liga a lo que es la cromatina para incrementar la síntesis de proteínas controladoras del crecimiento celular y la diferenciación de células epiteliales. Esos son más o menos los principios activos, ¿sí? Que nosotros usamos en, vamos a decir, cosmetría, y que obviamente, o sea, uno cuando estudia química cosmética tiene que saber, ¿sí? Los activos qué activos son, vamos a decir, más usados, o sea, recomendados para los distintos biotipos cutáneos y, por ejemplo, para las distintas alteraciones corporales, lo que hoy es celulitis, grasa localizada, estrías, o sea, lo que más busca la gente por ahí corregir. No vamos a hablar la próxima vamos a hablar de principios activos faciales y corporales, combinados con aparatología, ¿sí? Pero hoy lo importante es que yo tengo que saber qué es un principio activo, qué es un vehículo, ¿sí? Los factores, o sea, los niveles de penetración, o sea, cómo los activos penetran en lo que es, vamos a decir, las vías de penetración y cuáles son los factores que modifican lo que es la penetración. O sea, ¿por qué si yo hice una correcta anamnesis, usé los productos correctos para el biotipo cutáneo, ¿sí? Para la corrección que yo necesito hacer, ¿sí? O sea, si yo hice todo bien y elegí bien los productos, ¿por qué el resultado no es el que yo, vamos a decir, estaba esperando? Puede ser, si yo elegí, hice todo bien, puede ser por los factores biológicos, o sea, la persona por ahí está estresada, y cuando está estresada, obviamente acuérdense que el estrés modifica todo lo que son el funcionamiento de las hormonas, el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Y si la persona, por ejemplo, está estresada, las emociones de angustia, preocupación, ansiedad y demás, todo eso repercute, ¿sí? No solamente en los órganos, en los tejidos, sino también en lo que es la piel, que acuérdense que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, hoy por hoy que estamos viendo activos, yo siempre digo, no se queden con lo que yo les digo, investiguen, ¿sí? Hay un abanico de activos, no estoy hablando en líneas cosméticas, sino en cosmecéuticos, en neurocosmecéuticos, hay una gran variedad de activos, ¿sí? Vamos a decir, al ser hechos en laboratorio, obviamente son de una calidad superior,
¿sí? Al de una línea, ¿sí? Entonces, la próxima también vamos a hablar de la diferencia entre cosméticos y cosmecéuticos, que obviamente marcan la diferencia en los profesionales. ¿Qué quiere decir? Una cosa es un profesional que se maneja con cremas cosméticas, que solamente, o sea, los cosméticos o las líneas cosméticas tienen, vamos a decir, una vía de penetración solamente epidérmica, me queda acá, y los cosmecéuticos y neurocosmecéuticos tienen una penetración transepidérmica, me llega hasta la última de la capa de la piel, ¿sí? O sea, hasta la última capa de la dermis basal, y obviamente también puedo usarlo, o sea, con, vamos a decir, productos de penetración vía folículos pilosos y sebáceos. Por eso la diferencia de los profesionales en protocolos y resultados y demás varían, ¿sí? En la formación que tienen. Una cosa es formarse en líneas y cremas, ¿sí? Y otra cosa es formarse con cosmecéuticos o neurocosmecéuticos, que es hoy por hoy todo lo que se maneja en la, vamos a decir, la cosmiatría, vamos a decir, del siglo XXI, ¿sí? O sea, la estética hoy ha avanzado muchísimo, obviamente hay muchos tratamientos, protocolos, activos, productos, aparatología o dispositivos que están haciendo cada vez, vamos a decir, más largo, ¿sí? El paso para llegar al quirófano, ¿sí? O sea, tanto médicos, dermatólogos, ingeniería estética o cosmiatra, todo lo que es la biotecnología, o sea, estamos, vamos a decir, en el campo de la estética o de la cosmiatría, están, vamos a decir, incursionando vamos a decir, en un abanico de productos y demás que trabajan a nivel intra e intercelular, ADN, ARN, ¿sí? Con productos de alta gama que justamente hacen que nosotros podamos, vamos a decir, acomodar lo que es el foto y cronoenvejecimiento, ¿sí? De forma natural, ¿sí? Bueno, llegamos hasta acá. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa, me consultan en el grupo.